Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí comentando la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a ponernos primero en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola hermanos, continuamos, como decíamos, con el capítulo 24 de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, como siempre queremos hacer algunas aclaraciones importantes. En primer lugar, recordar que estamos todavía en la pandemia del COVID-19. Eso significa que este programa no está siendo desarrollado en un estudio, lo que puede producir algunos ruidos ambientales que pueden ser distrayentes o molestos, por lo que pedimos disculpas. Pero estamos en obediencia a lo que nos pide tanto el gobierno nacional como nuestros pastores en cuanto a mantener el distanciamiento social lo más posible para evitar los contagios. Y así que en medio de estas circunstancias queremos mantener la misión. El otro tema también es que les invitamos a que se suscriban a cualquiera de los dos medios que tenemos donde estamos permanentemente subiendo material de formación. Tenemos la Academia de Formación Católica en un canal de YouTube, o tenemos Academia de Formación Católica a través de el Facebook. En estos dos medios, el que más guste, le invitamos a que se inscriban para que puedan tener material de formación importante para crecer en nuestra vida de fe. Dicho estas dos realidades, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Y vamos a proceder a leer el libro. Dice el título, capítulo 24, Cómo purificar las malas inclinaciones. Filotea, alma que amas a Dios. Todos tenemos ciertas inclinaciones naturales que no son de por sí pecados, pero que se llaman imperfecciones porque nos ocasionan imperfección, debilidad espiritual y nos hacen cometer faltas. Por ejemplo, San Jerónimo cuenta
que su discípula Santa Paulina tenía inclinaciones a entristecerse demasiado por las penas que le sucedían, y así, cuando murieron su esposo y sus hijos, casi se muere ella de tanta tristeza. Aquello era una imperfección, pero no pecado, porque no le era posible no sentirlo y sucedía contra su voluntad. Bueno, aquí vemos una situación muy interesante que nosotros tenemos que vislumbrar. Ya esto que está hablando el santo es un paso adelante en nuestra vida espiritual. La mayoría de nosotros nos pasamos mucho tiempo tratando de combatir nuestros pecados. Cuando empezamos nuestra vida de conversión, primero combatimos los pecados mortales, con los que sabemos que si morimos en ese estado, nos vamos a ir al infierno. La segunda realidad es combatir los pecados veniales, que son aquellos pecados, sobre todo, los que hacemos no por descuido, sino sobre todo lo que hacemos con algún deleite y conocimiento, que si bien es cierto, no llegan a ser pecado grave, sí lo hacemos muy a conciencia y tenemos como un hábito o mal hábito de estar cometiéndolo. Es como aquellas situaciones que todos conocemos en las que caemos con mucha frecuencia. Entonces, aquí hay otro paso adelante que el santo nos presenta, y es el de las imperfecciones. Es un poco analizar ya la propia raíz de nuestra personalidad, nuestro temperamento. Y no se trata ahora de entrar a ser psicólogo, sino de aprender un poco de nosotros mismos. Cada quien debe entender de que tiene un temperamento muy particular que lo hace diferente a los demás. Por ejemplo, hay personas que naturalmente son alegres, hay otras que no. Hay personas que son naturalmente sociables, otras que no. Y eso en sí no entraña un pecado, son cosas propias de la personalidad y que muchas veces se dan, como dice el santo, sin que nosotros podamos tener control. Él ponía el ejemplo de Santa Paulina, que tendía a la tristeza. Hoy día le podrían llamar incluso que tendía a la depresión. Pero, ¿qué ocurría? Dice el santo que eso venía con ella misma, le acaecía sin tener ella control. Así que efectivamente, como tanto en nuestra personalidad podemos encontrar situaciones buenas que nos pueden ayudar a avanzar en la vida de la virtud, también podemos encontrar personas que tenemos defectos, imperfecciones. Entonces, esas imperfecciones, si bien es cierto, no son pecados, si no las combatimos, nos pueden alejar de Dios, nos pueden llevar a pecados. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, hay personas que por naturaleza son muy sensuales. Y aquí la palabra sensual no la estamos utilizando en el sentido del sexo, porque cuando habla que una persona es muy sensual es que le gusta el sexo. No. En este sentido se refiere la palabra sensual a que disfruta mucho los sentidos. Le agrada muchísimo ver un atardecer, le disfruta muchísimo el sabor de una buena comida, el sabor de una buena bebida, disfruta muchísimo los placeres de la vida, que tiene dormir en una buena cama, poder relajarse en un lugar, tener el abrazo de su esposa, su esposo, de un hijo. O sea, la sensibilidad es importante, pero una persona que tiende tanto a esa sensualidad, a gustarle tanto eso que no tiene nada de malo, también ese apego o esa necesidad o ese gusto particular por esa sensualidad
lo puede llevar por el mal. Entonces, así mismo como puede disfrutar un atardecer, también quiere disfrutar mirando a la persona que no es su pareja, ya sea mujer o hombre, empieza a mirar al prójimo que no es su esposo o esposa y peca con la mirada, como dice Jesús. También le gusta tanto disfrutar una buena bebida que no se contiene y lo hace tanto que llega a la borrachera o llega a la gula, igual con la comida. Le gusta tanto la comodidad que no le gusta incomodarse, no quiere dar la milla extra en su camino espiritual, y así podríamos mencionar todas estas situaciones que, si bien es cierto, podríamos decir, no son pecado en sí mismos, y esa inclinación no es pecado en sí misma, si no la vigilamos, nos puede llevar. Otro ejemplo, gente que tiende mucho a la soledad, tiende o puede tender a la melancolía, a la tristeza, le cuesta trabajo relacionarse con los demás, no es más bien retraído. Hay gente que dice, oye, esta persona para que hable conmigo yo tengo que sacarle las palabras con tirabuzón, o sea, no es de hablar. Bueno, esto es de su personalidad, pero si bien es cierto, eso le podría ayudar en un momento dado a avanzar en su interioridad, en su oración, en el silencio, en apartarse, también le puede llevar a convertirse en egoísta, en centrarse en ellos mismos, solo pensar en sí mismo. ¿Por qué? Porque ese silencio es yo me siento incómodo con los demás. Entonces tiene que hacerse fuerza para que, sin llegar a ser igual que el otro, que es muy extrovertido, muy de hablar, sí tenga una capacidad de poder relacionarse con los demás, que eso es mínimo amor al prójimo. Y así podríamos mencionar muchas cosas que tenemos que ir conociendo de nuestra personalidad, que no podemos nosotros simplemente quedarnos yo soy así. No. Esa es una actitud soberbia que dice yo no tengo nada que cambiar, yo soy perfecto. Todos somos perfectibles y para eso está la gracia de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios que nos indica cuál es el camino. Todos tenemos que asemejarnos a Cristo. Entonces, si yo no me puedo asemejar a Cristo en sus actitudes, en su forma de comportar, yo tengo que esforzarme, independientemente de mi personalidad, a procurar acercarme a Cristo. Y esto es muy importante para nosotros, porque esto nos permite salir de nosotros mismos, de lo que somos, para empezar este trabajo de ir mejorando nuestra forma de ser para evitar el pecado y los comportamientos peligrosos que el santo llama imperfecciones. Muy bien, vamos ahora a la primera pausa musical y después continuamos con el programa de la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame
para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame para vivir por mis hermanos, transfórmame para servir siempre a tu lado, transfórmame, que así podremos construir la civilización del amor. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame para vivir por mis hermanos. Transfórmame para servir siempre a tu lado. Transfórmame, y así podremos construir la civilización del amor. Muy hermanos, continuamos con su programa de La Filotea o Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Estamos en el capítulo 24 y continuamos leyendo lo que nos dice el santo. Algunas imperfecciones. Algunas personas son opuestas a aceptar las opiniones ajenas y otras son inclinadas a la ira y al mal genio o al sentimentalismo exagerado al amar. Es difícil encontrar persona a la cual no se le pueda señalar algún defecto, y aunque quizás esos defectos no son pecado, sin embargo es necesario corregirlos y hacer lo contrario a ellos. Y conviene, Filotea, alma creyente, que te esfuerces por remediarlos. Si una fruta amarga se puede volver dulce sumergiéndola por un buen tiempo entre miel, ¿por qué no tratar también de que nuestros defectos se conviertan en cualidades? Y aquí es importante otro aspecto, y es lo que dice el santo, que ya nuestro Señor nos habló de negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos no es dejar de ser quien somos, es, como dice San Pablo, quedarse, retener lo bueno y desechar lo malo. Nosotros tenemos que ir como la señora que cuando en la antigüedad, y todavía lo hacen, porque cuando compran arroz, todavía las señoras lo hacen, riegan el arroz en un lugar y empiezan a sacar esas pequeñas granos que no son adecuados, que en el interior, algunas partes del interior le llaman churú. Entonces esos churú que llaman, que son pequeños granos que no queremos,
los sacamos y dejamos solamente el arroz limpio para prepararse. Esa forma, ese ejemplo que nos puede servir, también nos debe indicar de que efectivamente todos somos diferentes arroz. Hay arroz que llaman de primera, de segunda, y eso tiene que ver con la calidad y también con la cantidad de impureza que pueda tener. Entonces cada uno de nosotros, de acuerdo a la vida que hemos desarrollado, también pudimos tener más o menos imperfecciones que ir quitando de nosotros. Dicho esto, es importante que entonces partamos de la siguiente premisa. Ok, entonces yo tengo que vigilar primero y analizar qué tendencias tengo yo que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso se requiere una gran dosis de oración y de humildad, porque lo más difícil que tenemos muchas veces nosotros mismos es reconocer nuestras imperfecciones. La mayoría de la gente dice, me tiene que querer así. El que me quiere, que me quiera así. Entonces eso es una negación de que yo debo cambiar. Y eso destruye matrimonios y relaciones de amistad. Porque efectivamente, si el otro debe y puede soportar los defectos de los demás, o sea, en este caso mis defectos, es mi deber no solo soportar los defectos del otro, sino luchar para eliminar mis defectos. Imaginemos una persona que por naturaleza se levanta de mal humor en las mañanas. A veces hay personas que no tienen control de eso. No es que sean perezosos, no es que sean malas personas, sino que simplemente se levantan, diríamos, descompuestos. Ahora, hay otros que ustedes tienen que haber conocido, personas que se levantan de un solo tiro, despiertos, claros y felices, con ánimo para seguir adelante. Entonces, el que se levanta con ánimo de seguir adelante tiene que tener la capacidad de poder también hacer un poco de alto y acordarse de Dios y entrar en sí mismo y hacer oración. No todo puede ser impulso, digamos, de entusiasmo, sino que hay tiempo para también detenerse y darle gracias a Dios por el nuevo día y demás. Hay personas que, por ejemplo, volviendo al ejemplo, se levantan de mal humor. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Hacer lo contrario, hacerse violencia, descubrir, yo tengo este defecto de que yo me levanto de mal humor, me levanto con mala cara, tengo que levantarme, hacer oración, mirarme al espejo y tratar de luchar con esa actitud, ¿no? Y estar vigilante, si soy hiriente, si respondo de mala manera, si tengo una cara avinagrada que parece vinagre, que es una mala actitud, entonces tengo que empezar a luchar con eso. No es que yo me levanto de mal humor y bueno, yo soy así, pues, bueno, que después ya cuando son las 9 de la mañana que ya me compuse, no. Entonces ahí estamos cediendo al defecto, y entonces ese defecto nos lleva por ceder a él a cometer pecados, pecados de falta de caridad, afabilidad con el hermano, con la persona que tenemos cerca, que muchas veces son las personas que más queremos desde el punto de vista humano. Y eso es un ejemplo. Podríamos encontrar muchos más. Hay gente que son muy activas, muy dadas al trabajo y les gusta, pero les cuesta detenerse a orar, porque solo quiere hacer. Ustedes pueden ver personas en la parroquia que los demás parecemos postes, que no nos movemos porque va para acá, hace esto, hace lo otro, y pareciera un torbellino, y todo haciendo cosas buenas y ayudando en todo. Pero esas personas que son así, que no pueden parar, muchas veces, cuando es la hora de que hagamos silencio y estemos en el Santísimo, busca algo que hacer, porque no puede estar, y si no puede estar mirando, tiene que estar inquieto y va a ver y no puede detenerse. Entonces esa persona tiene que hacerse violencia para detenerse a orar, buscar la quietud, aprender que la diligencia tiene un momento, pero que efectivamente también la quietud
el silencio tiene su momento. Y viceversa. Hay personas que tendemos a la comodidad. Así el otro lo va a hacer, que lo haga. Mejor, yo estoy aquí tranquilo. Y esas personas que tienden a la comodidad o tienden a estar quietos o les gusta estar tranquilos, quietos en silencio, tal vez puedan hasta tener una predisposición a la oración. Cosa que, bueno, sí, yo estoy en un lugar tranquilo, silencioso, me gusta esto, y estoy aquí y entro en oración. Pero esta persona, entonces, tiene que hacerse violencia para ser más diligente, para ser más activo, para no dejar que los demás hagan lo que probablemente me toca a mí, para no dejar que los demás trabajen solos, porque hay un momento para trabajar, para hacer, para actuar, y hay un momento para orar, ¿no? Orar y trabajar eran una de las normas de los monasterios, ¿no?, de Occidente. Y entonces, efectivamente, vemos que hay que tener un equilibrio en eso. Una persona que es tan trabajadora que no tiene tiempo para su familia. Una persona que le gusta estar tanto con su familia, estar en casa, disfrutar de la familia, que no quiere ocuparse en nada, todo es con la familia y no puede tener un tiempo para hacer las actividades que tiene que hacer, ya sea de apostolado, ya sea de trabajo profesional. Entonces ven que estas tendencias naturales que tenemos nosotros no son pecados en sí mismos, pero si no las vigilamos, si no las contradecimos, nos llevan al pecado y nos llevan a una cadena de pecados, porque nos llevan a comportar de manera pecaminosa, de manera, ya un mal hábito. Creamos un mal hábito que hasta nos hacemos ciegos a ese mal hábito, que cuando alguien nos los señala, nos molestamos y nos disgustamos porque ¿qué le pasa a él? Porque yo tengo que hacer esto. Claro, porque ya no solo lo disfrutamos, sino que lo hemos hecho parte de nosotros mismos y sentimos que cuando la persona nos señala el defecto o la persona nos dice, oye, pero mira que estás haciendo esto, sentimos que nos está atacando a nosotros mismos, a nuestra misma esencia, a nuestra misma personalidad, cuando no es así. Todos nosotros no tenemos más que luchar para configurarnos en Cristo. Y todo lo que somos ahora mismo, de nuestra personalidad, tenemos que trabajarla para configurarnos lo más posible a nuestro Señor Jesucristo y no decir con orgullo de que yo no tengo nada que cambiar y que la gente me debe aceptar como soy. Esto es muy importante porque esto es una traba Satanás. Y la otra situación es lo que el santo dice. Cuando descubramos ese efecto hay que trabajar, luchar. Ahí está el negarse a uno mismo, ahí está incomodarse, ahí está llevar la cruz. Cuando luchamos con estas cosas que nos cuestan trabajo, pero es para hacer el bien, para poder cumplir con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, fundamentalmente, es importante para todos nosotros reconocer eso y trabajarlo. Muchas veces cuando se dice que tenemos un cristianismo cómodo, que tenemos un cristianismo que no es sacrificado, que no es ascético, lo primero que las personas piensan, tengo que irme a caminar 4 kilómetros o debo peregrinar a tal lugar o debo caminar de rodillas o debo ponerme vela caliente en las manos, flagelarme o qué sé yo qué cosa debo hacer. Siempre exagerando. Lo que debemos mirar con ese cristianismo cómodo son cosas como esta. Cuando no solo luchamos con nuestro pecado mortal, con nuestro pecado venial, sino con estas imperfecciones, que si seguimos escuchando al mundo, ¿qué nos va a decir el mundo? Tú eres así, tú eres bueno, acéptate a ti mismo, desarrolla eso que eres, no permita que los demás te critiquen, no acepte crítica de los demás, desarrolla tu potencial, pero toda esa palabra lo que esconde es simplemente no cambies, sigue siendo lo que eres. Entonces eso de no cambiar es lo que el santo nos está diciendo que nos puede llevar al descalabro. Entonces una persona que efectivamente puede ser que ya ha llegado a vencer el pecado mortal, que ya comete pocos pecados veniales, si no vigila sus defectos,
entonces podría ir deteriorando su vida espiritual al punto de que podría incluso abandonar a Jesús, ¿no? Entonces, efectivamente, los defectos, si bien es cierto, son pequeños, son peligrosos. Son como esos mosquitos que transmiten enfermedades, como la fiebre amarilla o el dengue, que es un pequeño mosquito, no es una serpiente, pero nos causa una enfermedad que nos puede matar. Entonces, sí, nos podemos estar cuidando de las serpientes, que no nos piquen, que no nos transmitan veneno, pero nos descuidamos del mosquito que nos puede transmitir esa mala enfermedad. Así que cuidado con las imperfecciones. Vamos a la segunda pausa musical y después continuamos con este interesante programa de La Filotea o Introducción a la Vida Devota. Hoy no vengo a hacer ningún reclamo, los porqués quedan a un lado, solo quiero conversar. Dicen que tú sabes lo que cargo, los errores del pasado, cada día pesan más. Los días pasan y el mal frente a todos con el tiempo ha podido avanzar. Si no es muy tarde, quizás poco a poco puedas darme una oportunidad. Y serás la melodía que ilumine mi andar, y serás quien guíe en la oscuridad, y serás la luz divina que me libre del mal, y serás quien me transforme en verdad, y serás. Hoy vengo a ofrecerte lo que amo, mis anhelos más humanos, mis deseos de cambiar. Dicen que no es fácil, pero trato de dejar el miedo a un lado, de tu mano caminar. Los años pasan, pero contra todo, con el tiempo te pude escuchar. Si no es muy tarde, que lo sepan todos, en tu cruz he elegido confiar, y serás la melodía que ilumine mi andar, y serás quien guíe en la oscuridad, y serás la luz divina que me libre del mal, y serás quien me transforme en verdad, y serás, y serás mi razón. Tú serás, y serás la melodía que ilumine mi andar, y serás quien guíe en la oscuridad,
Muy hermanos, estamos en la última parte de este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Estamos comentando este maravilloso libro que nos ayuda a todos a vivir mejor nuestra vida espiritual, a luchar, a trabajar por nuestra santificación. Bueno, otro aspecto importante que queríamos anunciarlo en esta segunda parte es que los que deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 6633-6087. El 6633-6087 es el número de WhatsApp para que hagan sus preguntas, aportes o comentarios. Y también para los que deseen suscribirse, tenemos un canal en YouTube que se llama Academia de Formación Católica y también en Facebook, donde compartimos material de formación que les recomendamos para conocer mejor nuestra vida de fe. Muy bien, dicho esto, vamos con el último segmento del capítulo 24 de este maravilloso libro. Dice así: 2 noticias. No hay un modo de comportarse tan bueno y virtuoso que no pueda dañarse si acepta costumbres viciosas, ni hay tampoco un modo de ser tan arisco y tan malo con la gracia y ayuda de Dios y con el propio esfuerzo constante y perseverante no pueda volverse bueno y vencer de sus malas inclinaciones. En la siguiente parte del libro, la que va a empezar enseguida, te voy a dar una serie de avisos acerca de cómo lograr alejar del alma los pecados veniales e ir venciendo y dominando las malas inclinaciones y liberándose de las aficiones inconvenientes. Ojalá Dios te conceda la gracia de practicar los consejos que vas a recibir a continuación. Bueno, aquí importante lo que el santo nos plantea y es el optimismo. Hay otro aspecto también en el que caemos, así mismo como el soberbio dice: yo no tengo nada que cambiar, a mí nadie me tiene que enseñar nada, yo soy así y que me acepten así, el que me quiere que me acepte así. Esa es la voz del soberbio. También tenemos muchas veces la voz de la desesperanza, y es aquel que dice: yo tengo muchos defectos, yo tengo muchas malas inclinaciones, yo tengo 30, 40 años, 50 años de ser así, ahora no es que voy a cambiar. Y esa es la voz de la desesperanza, esa es la voz de la concupiscencia, de la carne, del mundo, del demonio, que nos dice que no podemos cambiar. Recordemos que tenemos el gran aliado que es la gracia de Dios. Es una fuerza sobrenatural. La gracia de Dios no es una pequeña ayuda, es una fuerza sobrenatural que derrumba barreras, muros, que puede hacer lo que sea si nosotros se lo permitimos. La única barrera que podemos nosotros es nuestra falta de voluntad para emplearnos en cambiar. Es como que si un trabajador tuviera todas las herramientas, tuviera la asignación que tiene que hacer y tiene toda la ayuda que puede, pero decide sentarse y no hacer nada. Oye, pero ¿cómo es posible? Tienes ayudantes, tienes todas las herramientas y equipos que necesitas, ya sabes exactamente qué tienes que hacer, pero decides sentarte. Así es el alma, cuando no procura ser fiel a la gracia de Dios, cuando no procura ser fiel a lo que Dios le está dando. Entonces, efectivamente, no se trata de que la obra o el trabajo sea imposible, sino que requiere esfuerzo como todo trabajo. Entonces, el santo nos está diciendo que no nos preocupemos del estado actual de nuestra alma, sino que preocupémonos de empezar a trabajar, empezar a hacer la labor que tenemos que hacer. Porque efectivamente, así como en el segmento anterior hablamos del mosquito, decimos que como un pequeño mosquito puede definitivamente causar una enfermedad que puede ser grave, asimismo una pequeña imperfección no vigilada, no
no dándole seguimiento, nos puede llevar a comportamientos viciosos, a comportamientos que no son propios de una persona que vive según la voluntad de Dios. Entonces, así es importante que recordemos qué es un vicio o qué es la virtud. Recordemos que la virtud fundamentalmente es la repetición de actos buenos que se convierte en un hábito y ya para la persona es connatural a ella porque ya lo hace con facilidad y diríamos con poco esfuerzo. De ahí una persona que tiene, por ejemplo, el buen hábito de ser afable y amable, lo cultiva un poco, lo hace un hábito y donde va es amable. Y la persona dice, oye, mira que esta persona qué amable es, qué agradable estar con él. Entonces vemos que cultivó una virtud. Pero, ¿qué pasa con el vicio? Bueno, el comportamiento vicioso es aquel que se repite una y otra vez y otra vez. Y entonces pongamos el ejemplo contrario de la afabilidad, una persona que es malhumorada, una persona que siempre anda con la cara como que está enojado. A veces no está enojado y no es mala persona, pero simplemente se acostumbró, lo ha hecho tanto y por decirlo así le ha dado gusto tanto a ese comportamiento que efectivamente todo el tiempo anda con la cara amarrada. Incluso llegan a negarse. A veces se acerca a otro y le dice, oye, pero tú siempre estás con la cara amargada. Y dice, no, yo no estoy amargado, yo estoy bien. ¿Ve? Un comportamiento que se ha hecho, y peor aún, cuando nos resignamos, cuando decimos, es que yo soy así, ya yo no tengo nada que cambiar, ya esto es mi forma de ser. Entonces ya entregamos la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de cambiar, la esperanza de que Dios puede hacer. Miren qué interesante que los biógrafos dicen que San Francisco de Sales, que es conocido como el santo de la amabilidad, no tenía por naturaleza un temperamento amable, sino que dice los biógrafos de él que se hizo violencia durante años y años para procurar ser amable. Así que imagínense, una persona que naturalmente no es amable, pero que se hizo violencia y llegó a ser el santo de la amabilidad. De esa misma manera nosotros también podemos hacer violencia a nuestros defectos, malas inclinaciones, cosas que efectivamente, como decimos, vienen de fábrica, no es que a veces ni siquiera las cultivamos, sino que vienen de fábrica, pero tenemos que luchar contra ellas. Hay otro elemento también importante, que es lo que habíamos hablado. Uno puede tener un defecto, pero tiene que tener cuidado porque a lo largo de la vida pudimos haber cultivado el defecto y convertirse en un vicio. Entonces por eso tenemos que cultivar primero, luchar contra el vicio, que es tantas y tantas, que es duro muchas veces cuando está bien arraigado, tantos años comportándose mal, cultivando ese mal hábito, entonces efectivamente va a tener una lucha para poder dominarlo. Como la persona que toma el mal hábito de la comida, que años practicando la gula, se engorda, y entonces quiere dejar de comer, y no solo eso, sino que quiere bajar de peso en 2 semanas. Entonces, y cuando ve que en un mes de estar controlando su mal hábito en el comer, no baja de peso y no es un Adonis, no es una escultura griega con cuerpo perfecto, se decepciona. Y no se trata de eso, se trata de ser perseverante. Y conocemos historias de personas que lograron controlar su gula y volvieron a tener un cuerpo adecuado a su peso, aprendieron a comer, pero cuando usted le pregunta, le tomó años de vigilancia y de estar atento. Y muchas de estas personas hicieron eso sin ni siquiera la gracia de Dios, a veces lo hicieron sin conocer a Dios. O sea que nuestra voluntad puede hacer mucho más de lo que pensamos. Imagínense cuánto más con la gracia de Dios de nuestro lado. Así que, importante, nada de desesperanza,
que cuando hablamos de estas imperfecciones podemos luchar con ellas. Hacemos oración, confesamos, comulgamos, practicamos nuestra vida de fe, le pedimos el auxilio a nuestra Madre la Virgen María, nos vigilamos y somos, como dice el santo, no perdemos la esperanza y aprendemos a ser suaves con nosotros mismos, porque esa situación de decepcionarse es porque nos queremos castigar a nosotros mismos diciendo, no lo lograste en tanto tiempo, eres un incompetente. Es aprender a ser suave con nosotros mismos, como si fuéramos un maestro con un discípulo que está aprendiendo. Imaginémonos la paciencia que hay que tener para enseñarle a un niño a aprender a escribir. Hay que repetir una y otra vez y ser suave, porque si usted le está dando un golpe cada vez que se equivoca escribiendo, ¿cuándo va a aprender a escribir? Entonces hay que ser suave, hablarle suave, y cuando pierde la paciencia, decirle ten calma, darle periodo de descanso y demás. Entonces sí, el alma, nosotros tenemos que ser suaves con nosotros mismos y aprender a que si fallamos, bueno, lo intentamos de nuevo, empecemos de nuevo, Dios nos ama, sigamos, nos equivocamos, volvamos de nuevo, y así hasta que aprendamos a escribir como Dios quiere que escribamos. Muy bien, hermanos, se nos acabó el tiempo, no queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes Roquel Cárdenas, aquí en la Academia de Formación Católica, con el tema La Filotea, o iniciación a la vida de santidad, comentando sobre el capítulo 24 que nos hablaba de las imperfecciones. No queda más que decirnos que nos vemos próximamente en otro programa aquí, y que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.